Buenos días, buenas noches. Mi nombre es Luis Espinosa y continúo con estas explicaciones y hoy quisiera tocar el tema de por qué se requiere el precio de la potencia y qué es lo que cubre el precio de potencia, tal como está estructurado en nuestro país. Habíamos determinado de que en un sistema como este que se muestra de tres centrales, el precio de la potencia viene dado por la unidad que tiene el costo fijo más barato. Llámese el ciclo simple que funciona con diésel. En este caso es $60 el kilovatio año. Y de nuestra optimización nos demostraba de que todas las máquinas, sea hidráulica, ciclos combinados, necesitan el mismo precio de potencia para equilibrar los ingresos de energía y con eso pagar eh, la inversión involucrada. Llámese el costo fijo, es la inversión, más la operación y mantenimiento está incluida. Entonces, la potencia cierra los ingresos en un esquema marginalista. Pero ¿qué pasaría si no existiera la potencia? Como en otros países. Y eso lo podríamos ir observando. Entonces voy a hacer un análisis sencillo de qué pasa si es que no hay ingreso de potencia. En primer lugar, la potencia, poner más potencia significa poner más reserva. Son unidades preparadas para operar ante fallas de otras unidades. Por eso digo el concepto de la energía fallada y el margen de reserva. Uno puede hacer un análisis sencillo donde en esta curva grafico la energía fallada en función del margen de reserva. Cuando el margen de reserva es mínimo, llámese cero, o sea, existe solamente las máquinas para reunir la demanda, pero no existe excedente de máquinas, va a existir una energía fallada. En este ejemplo es como que la energía fallada es del orden del 5% de la demanda. Conforme uno va aumentando la reserva, disminuye la energía fallada. Pero no disminuye de forma lineal, sino de forma asintótica. Entonces, esto, si uno lo expresa en una curva logarítmica, uno puede apreciar en el eje vertical el porcentaje de la energía fallada, uno lo ve en forma logarítmico, que parecería como si fuera una recta, ¿no? La línea azul uno podría pensar que es una línea recta. Ya esto nos dice que es asintótico. ¿Ya? Entonces, es evidente de que a mayor reserva la falla se minimiza. Pero el colocar más reserva significa colocar más unidades de punta o de reserva y más costo. Entonces aumenta el costo de potencia como costo total, no como precio unitario, y reduce el costo de falla. Entonces hay un equilibrio entre la reserva y el costo de falla. Pero es porque uno está queriendo colocar más reserva para minimizar las fallas. ¿Qué sucedería si tenemos un sistema donde no se tiene ingreso de potencia? ¿Cómo operan estos sistemas? Bien, en esta figura represento el tiempo en el eje horizontal y la oferta y la demanda, llámese megavatios, en el eje vertical. La línea azul es la demanda. Y diré, la línea roja es la demanda. Y la línea azul es la oferta que se va ajustando conforme la demanda va creciendo. La oferta se tiene que ir adelantando siempre, ¿ya? Y va a depender de la tasa de crecimiento de la demanda, o sea, lo empinado que pueda ser la demanda, para que la oferta sea necesaria con suficiente tiempo o no. Sistemas eléctricos que crecen al 2% anual
son no tienen tanta pendiente. Entonces, la reserva como que no se valoriza mucho. En cambio, sistemas que tienen fuerte crecimiento, 6%, 8% anual, necesitan mucha reserva por adelantado para facilitar el crecimiento. Ya, este es el caso en que no existe reserva porque se pone la máquina necesaria para reunir la demanda y cada vez el salto se va dando solo cuando se hace necesaria. Cuando la oferta se va acabando, por ejemplo aquí ustedes pueden ver, se instaló un número de máquinas, la oferta se va acabando y cuando ya la oferta reúne la demanda, se instala más unidades y otra vez se produce otro salto, ¿no? Esta es la lógica de un sistema que se expande sin potencia para garantizar reserva. Entonces, obviamente tenemos los tiempos de corte, los tiempos críticos, donde la reserva se hace casi cero. Entonces, en estos sistemas lo que va a suceder es que la energía fallada va a ir aumentando conforme llegamos al punto crítico, al tiempo crítico. Entonces, cuando llegamos a un nivel tan alto, se ingresa la siguiente unidad y de nuevo el sistema restituye y reduce la falla. Entonces está continuamente haciendo esto. O sea, eso significa que hay racionamiento. Estos sistemas tienen que considerar un cierto tamaño de racionamiento. Y si no hubiera racionamiento tendría que haber una máquina muy cara. Entonces lo que va a pasar es que el costo marginal o el costo de energía va a ser el costo normal sin falla más el adicional que produce la falla. Entonces va a haber situaciones en que por momentos el marginal se levanta bruscamente y luego entra nueva inversión y otra vez restituye a su valor de largo plazo. Entonces esta es la lógica de un sistema. Entonces, ¿cómo es que se paga el ingreso de máquinas? Con las subidas del marginal por corto tiempo. O sea, ¿cómo se paga que haya reserva en ciertos momentos al inicio? O sea, siempre en los puntos, en estas líneas verticales, se dan cuenta que cuando entra una nueva unidad, la reserva se restituye, llámese 10%, 20%, y dura un par de años más y otra vez se consume la reserva. Y conforme se consume, el costo marginal aumenta porque aumenta la probabilidad de falla. Entonces, ese es el concepto de cómo se equilibra este sistema. Entonces, este sistema tiene mucho riesgo. Este sistema no garantiza unos precios estables y también causa malestar porque las personas o las empresas o los gobiernos no les gusta estar jugando con el racionamiento. ¿Y qué sucede cuando el sistema sí tiene un pago de potencia para garantizar reserva? Entonces, en la misma figura anterior, tenía la demanda de la línea roja y se estructura una reserva adicional que debería tener siempre el sistema como mínimo, ¿no? Aquí coloco en verde la reserva. Por lo tanto, el ingreso de la inversión adicional siempre se va a hacer para mantener la demanda más reserva en todo momento como mínimo. Entonces, este es un sistema que tiene muy poca falla. Entonces, en la gráfica anterior, cuando uno ve la energía fallada, es muy pequeña o casi no existe, porque la reserva está hecha para eliminar la falla. Entonces, los costos marginales de energía no reconocen nada del costo de falla, porque la potencia es la contraparte que asimiló la falla. Entonces, entendamos que cuando los sistemas tienen precio de potencia, la falla es mínima y la energía casi solamente reconoce costos de largo plazo, sin incluir nada de falla. Entonces, estos son sistemas mucho más estables, mucho más políticamente aceptables, porque como al no tener racionamiento, la gente vive más tranquilo, sabiendo de que siempre está cubierto las peores condiciones. Entonces, en resumen, el precio de potencia asegura un margen de reserva.
Se minimiza la posibilidad de racionar. Siempre puede existir, pero está minimizado. Y sin precio de potencia, el sistema tiende a reducir el margen de reserva al mínimo y esto produce mayores costos marginales de energía. Existe una alta probabilidad de racionar y por esta razón algunos países incluyen el precio de potencia para garantizar que exista reserva para el crecimiento del sistema. Espero haber aclarado el tema de los precios y los invito a continuar con estos videos. Muchas gracias.